Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el licenciado en comunicación Héctor Sánchez Benítez. ¿Durante cuánto tiempo desempeñó su trabajo en los medios? Durante más o menos de 10 a 12 años en medios, pero relacionado con comunicación, pues 40 años más o menos, 41 años. ¿Y en qué lugar se desarrolló? ¿En dónde he trabajado? He trabajado en oficinas de prensa, en gobiernos municipales. Empecé mi primer trabajo en una oficina de prensa donde hacíamos coberturas de los eventos oficiales del presidente municipal y boletines. Llegué a ser fotógrafo de prensa también en esa época, periodista gráfico se llama. Trabajé también haciendo guiones para una empresa productora que trabajaba productos para Banamex, productos para clientes de Banamex, yo hacía guiones. Trabajé también en áreas de comunicación de la Presidencia de la República, en el periodo de López Portillo. Trabajé en Radio y Televisión Mexiquense, fui director general de Radio y Televisión Mexiquense. Trabajé en Televisa, también fui director de información en un programa de Guillermo Ochoa y he escrito en revistas y periódicos. Y en específico en los medios de televisión y radio, ¿cómo se manejaba la agenda de la semana? Bueno, hay una diferencia. Yo trabajé tanto en medios oficiales como en medios públicos. La agenda setting en medios oficiales es distinta porque ahí se establecen normalmente los criterios que favorecen a la administración pública en general y al gobernante en turno en particular. Y en el caso de los medios de comunicación se establece dependiendo de los intereses editoriales que tiene, o los intereses económicos o políticos que tiene una empresa. Por ejemplo, en el caso de Televisa, lo importante era explotar la información, más que importante en ese noticiario o en ese programa informativo, la información que fuera interesante. Y todo lo que fuera interesante independientemente de los criterios ideológicos o los criterios políticos. Entonces tomaba ese parámetro. Y dentro de lo interesante pues estaba todo lo que pudiera ser espectacular o incluso amarillista. Por eso en muchos noticieros que vemos todavía a la fecha, predomina la información escandalosa, la información que tiene que ver con la violencia. Si ustedes checan los noticieros, una buena parte, un buen porcentaje de ese noticiero tiene que ver con nota roja o con nota rosa, pero sensacionalista, ¿no? De artistas o de gente que provocó algún escándalo. ¿Y ha tenido algún problema ético al realizar alguno de estos? Sí, cómo no, muchas veces. ¿Cómo? Porque sí, yo recuerdo en la época de el proceso electoral de Ernesto Zedillo, cuando fue candidato a la presidencia, y estaba Fernández de Ceballos del PAN y estaba Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. El candidato del PAN, yo era director de Radio y Televisión Mexiquense, quería venir al Estado de México, a Toluca, y no avisó y quería que fuera entrevistado en el canal oficial del gobierno del Estado, que es el de Televisión Mexiquense. Y la instrucción que yo recibí es que desapareciera, para que no pudiera yo aprobar el que el candidato del PAN, y en esa época pues había un gobernador priista como ha habido siempre en el Estado de México. Y entonces nunca estuve de acuerdo en que yo no estuviera presente para evitar que este candidato lo pudiéramos favorecer con una entrevista en la televisión cuando tenía todo el derecho. Sin embargo, pues los dueños del poder en ese momento no querían que fuera. Entonces ahí fue un conflicto ético importante. Gracias. Y bueno, para usted, ¿cuáles son los temas más delicados o peligrosos que puede abordar un periodista? En este momento los más delicados son cuando están en contra del narcotráfico, más que en contra del gobierno. Siempre ha habido una
especie de temor de los periodistas hacia el gobierno, y en mucho tiempo fue justificado porque sí hubo una persecución o se atentó contra la libertad de expresión que tiene el periodista. Y no deja de haber algunos gobiernos que siguen amenazando, pero esto ya se ve poco, no es, yo creo, aunque se use también para manipular por parte de los opositores, no creo que sea el principal problema. El periodista tiene en México mucha libertad, excepto cuando se mete con los intereses de estas organizaciones delictivas, principalmente narcotráfico, secuestro, trata de mujeres. ¿Ha trabajado en una nota donde lo hayan censurado, donde haya tenido que censurar? Yo tuve alguna vez una columna en un periódico local, y claro que yo escribía con un seudónimo, y alguna vez empecé a criticar la campaña del gobernador y particularmente la imagen del gobernador. En esa época era Arturo Montiel el candidato, y tenía una imagen que era muy simpática porque se le veían muy grandes los dientes, y entonces en mi columna yo era un personaje, un yuppie medio sarcástico, informal, lo que hoy sería una especie como de hipster, no comprometido, muy frívolo. Y eso hizo que cambiaran mucho de la imagen de la campaña, y entonces las personas que me conocían o que sabían quién era me pidieron que dejara yo de publicar esa información. Y lo hice. Tuve miedo. ¿Cree que la manipulación de información en las noticias en México predomina actualmente? Sí, claro. Sigue predominando en favor de los intereses, no necesariamente del gobierno, sino pueden ser de la propia empresa televisora. Y sí, hay una agenda setting de cada empresa televisora o de medios en la que defienden intereses no solo de carácter político, sino económico y hasta cultural. Y por último, ¿cree que los montajes son continuamente utilizados en los medios de comunicación? ¿Los qué? Los montajes. Montajes. Sí, sí creo que haya todavía muchas mentiras y montajes, aunque no tanto, porque hoy con los medios como las redes sociales es más difícil que los medios formales mientan o distribuyan información falsa, porque puede ser inmediatamente rechazada y contestada por las redes sociales y la gente. No quiere decir que no haya, pero sí creo que se ha reducido la proporción. Okay. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. De nada, que les vaya muy bien.